No queremos darle la bienvenida a todos los presentes. Vamos a comenzar el culto en esta noche cantando el himno 299. Dice: medita que has perdido por siempre un año más, un año de tu vida que nunca volverá. Sus horas han marchado, llevándose al volar las huellas del pecado que te han de condenar. Vamos a cantar el himno 299. Medita que has perdido por siempre un año más, un año de tu vida que nunca volverá. Sus horas han marchado, llevándose al volar las huellas del pecado que te han de condenar. Veloz el año pasa, quizás tu última ocasión. Se salvo mientras dura el día de salvación. Medita que pasaron al mundo eternal 1000 seres que empezaron contigo el año actual. Son almas que abandonan la humana vanidad. Son voces que pregonan cercana eternidad. Veloz el año pasa, quizás tu última ocasión. Se salvo mientras dura el día de salvación. Medita que el Maestro, brindando salvación, 1000 veces a la puerta llamó del corazón. Quizás la voz que oíste así de rechazar, por vez postrera insiste, cansada de llamar. Veloz el año pasa, quizás tu última ocasión. Se salvo mientras dura el día de salvación. Padre, queremos darte muchas gracias
por la bendita persona del Señor Jesucristo, por aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Gracias, porque ya cuando estamos finalizando un año más, tu misericordia se ha renovado y nuevamente, una vez más, ofreces salvación gratuita al pobre y triste pecador. Gracias, oh Padre Celestial, porque el Evangelio se ha de anunciar en esta noche y rogamos para que tu palabra sea predicada con denuedo, para que haya libertad y podamos ver muchas almas en este lugar pasando de muerte a vida. Pensamos principalmente en los familiares de nuestros queridos hermanos aquí presentes y aquellos que vendrán, que aún no tienen salvación, que puedan ser esta la noche propicia para sus almas y puedan venir al Señor en fe y en arrepentimiento. En la reunión la ponemos en tus manos, que redunde para la gloria y honra de tu santo nombre. Y te damos muchas gracias. La ponemos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el Salmo 90. Del libro de los Salmos, allí el Salmo 90 dice: oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hasta aquí, que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, apreciado oyente, este es un salmo muy propicio para el día en que estamos. Estamos finalizando un año. Y podemos decir como el salmista, acabamos nuestros años como un pensamiento. Este año personalmente, no sé si para usted también ha sido así, ha sido
un año que ha pasado muy rápido, que ha volado. Allí esa expresión, un pensamiento, es un susurro, es un gemido, un suspiro. Y así se nos fue el año 2022. Pero apreciado oyente, este salmo nos enseña y nos habla primeramente es de Dios. Comienza Moisés este salmo diciendo: Señor, está elevando su alma, está elevando su espíritu para orar al Señor, y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y lo primero, apreciado oyente, que el escritor Moisés de este salmo quiere resaltar es la inmutabilidad de Dios. Miren, este año han cambiado muchas cosas. Comenzamos con un año en que las restricciones eran muy fuertes referente a la pandemia, ¿verdad? Acabamos este año con unas restricciones más bien más leves. Han cambiado muchas cosas. Pero apreciado oyente, el salmista está diciendo: nosotros cambiamos, pero tú nos has sido refugio de generación en generación. Él está exaltando la inmutabilidad. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que en Él no hay varianza ni sombra de variación. El salmista dice: pero tú eres el mismo. Mire, apreciado oyente, el mismo Dios que al principio de este año le llamó a usted para salvarle, le llamó a usted para ofrecerle salvación. Como hemos cantado en el himno, en este año muchas veces ha llamado a la puerta de tu corazón. Hoy, 31 de diciembre, continúa llamando al pecador al arrepentimiento y a que deposite su fe en aquel varón en quien Él designó como el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios continúa ofreciendo de gracia, de balde. El hombre no tiene que pagar nada, porque ya Cristo pagó todo en la cruz. Le sigue ofreciendo a usted la salvación de su alma. ¿Cuántas veces llamó Dios en este año? Mira, apreciado oyente, ¿cuántas veces Cristo le ha llamado a usted? ¿Verdad que si usted llama a la puerta 1, 2, 3 veces, ya, oye, ya la cuarta usted se va, no hay nadie? Pero el Señor quiere ser su refugio. El Señor quiere refugiarle bajo sus poderosas alas. Como muchas veces cantamos, el poeta decía: Cristo, refugio de mi pecador. Solo a mí, solo a mí. Tú nos has sido de refugio de generación en generación. Y Él dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, el salmista Moisés dice: tú eres Dios. Él no ha cambiado y Él no va a cambiar. Todo lo que Él ha dicho aquí, las promesas gloriosas y preciosas que Él ha puesto, que Él ha declarado en su palabra, mire, no va a cambiar. Si usted en esta noche se arrepiente de sus pecados y cree de todo corazón en Jesucristo, mire, la palabra de Dios dice: si creyeres de todo corazón, serás salvo. La sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Eso es una declaración, una proclama de parte de Dios. Y Él no ha cambiado. Si usted se refugia en Él le va a salvar. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Mire, además de hablar de la inmutabilidad de Dios, de la eternidad de Dios, mire, en este salmo también se ve la transitoriedad del hombre. Por lo menos hay 4 figuras de lo que es nuestra vida. El salmista dice en el versículo 5, los arrebatas como con torrente de aguas. La vida del hombre es como un caudal impetuoso que va hacia el río, al mar de la eternidad. También dice, son como sueño. Es algo tan breve, ¿verdad? Es algo tan corto. En el versículo 6 habla de que nuestra vida es como la hierba que crece en la mañana, a la tarde es cortada y se seca. Mire, apreciado oyente, así es nuestra vida. Nuestra vida es corta. Mire, yo hace poquito estaba en la clase bíblica y ya tengo 27 años, ya estoy viejo. Yo no sé cuándo tuve 27 ya, ¿verdad? Nuestra vida es corta. Nuestra vida es pasajera. El salmista podía decir, hazme Jehová saber mi fin. Preciado oyente, el Señor le ha guardado a usted en este año. El Señor le ha mantenido con vida a usted porque Él es el que da vida y Él es el que la quita, Él es soberano. Y apreciado oyente, si aún le ha podido mantener a usted hasta ahora con vida, para que usted pueda considerar, apreciado oyente, considerar la oferta que Él le está ofreciendo a través de su Hijo Jesucristo. Él le quiere salvar. Él está dispuesto a perdonar todos sus pecados. El salmista dice, nuestros yerros están a la luz de tu rostro. Esa palabra allí es pecado. Mire, las cosas que el hombre intenta hacer en oscuridad para tapar su maldad, mire, para el Señor están desnudas y abiertas. El Señor conoce su maldad. El Señor conoce cuántas veces usted ha ofendido a su santidad. Y el Señor continúa a usted ofreciéndole gratuitamente la salvación de su alma. Qué grandeza, ¿verdad? Con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted ha incrementado una cuenta en este año. Ha ido acumulando una cuenta, una deuda que no puede pagar, la deuda de sus pecados. Pero apreciado oyente, Cristo quiere quitar esa deuda. El Señor dijo allí en Isaías capítulo 1, 18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que quiere hacer Cristo. Allí grana, carmesí, esos son un color rojo vivo. Ese es el color de la vergüenza. Mira, el pecado avergüenza, pero el Señor quiere darle limpieza total a través de la sangre
que Él derramó en el Calvario por usted. Cristo murió. Ese es el mensaje del Evangelio que usted va a escuchar en esta noche. Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Cristo le está ofreciendo a usted una vez más la salvación de su alma. Ojalá usted en esta noche crea. Es una ocasión propicia para reflexionar. Usted se arrepienta de sus pecados y crea de todo corazón en Él. Que el Señor le ayude y que Él prospere su santa palabra. Amén. Vamos a continuar cantando en el himno 367. Vamos a cantar dos estrofas de este himno, la primera y la última. La primera dice: Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en hórrida tormenta y nuestro eterno hogar. Y la última dice: Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestra defensa, sé tú en esta vida y nuestro eterno hogar. Primera y última del 367. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en horrible tormenta y nuestro eterno hogar. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestra defensa seguro en esta vida y nuestro eterno hogar. Vamos a tener unas lecturas en la palabra de Dios. La primera en el Evangelio según Marco, capítulo 1. Evangelio según Marco, capítulo 1, y tomemos la lectura en el versículo 14. Marcos 1:14 dice: después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Repito, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Una lectura más. En la primera epístola a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera a los tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pasemos ahora al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, comenzando el capítulo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a leer en el versículo 22. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este mismo libro de Apocalipsis, pero ahora en el capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Vamos a dejar la lectura hasta acá, esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos escuchado. El hermano Sergio nos hablaba acerca de la brevedad de la vida. Y creo que todos estamos de acuerdo en que en nuestra mente aún está fresca la impresión de aquellas horas cuando estábamos esperando el 2022. Parece muy cercano ese momento. Bueno, ya hoy lo estamos despidiendo. Pasó, como dijo nuestro hermano, a la brevedad. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público, Él puntualizó un concepto y es lo que queremos recalcar en esta noche. Él puntualizó el concepto del tiempo. El tiempo se ha cumplido. Un tiempo que estaba corriendo en el reloj de Dios y tuvo su cumplimiento cuando Él se manifestó. Y Él lo anunció en ese momento. Dios le ha dado a cada ser humano, cada uno de nosotros disponemos de un tiempo que podemos llamar un tiempo vital, nuestra vida. Y ese tiempo
va corriendo y va a tener su culminación. Es importante tomar en cuenta este concepto del tiempo. Cuando el Señor Jesucristo consumó la obra de la redención en cruz, cuando Él murió, cuando Él, como hemos escuchado, consumó la perfecta obra de la redención del pecador, se abrió un tiempo, el tiempo de la gracia, el regalo de Dios, la salvación gratuitamente en Cristo. Nuestro tiempo vital está comprendido en ese tiempo. Es un tiempo más amplio y más importante que cubre nuestro tiempo vital. Y es una bendición para nosotros haber nacido en tiempo de gracia. Una bendición para usted. Pero ese tiempo va corriendo y va a tener también su finalización. Hemos leído acerca de la venida del Señor. Cuando el Señor venga a buscar a sus redimidos. La leímos allí en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Allí explícitamente dice cómo va a ser ese evento. Los muertos en Cristo, es decir, los creyentes en el Señor que se adelantaron por las circunstancias de la muerte, ellos van a ser resucitados. La Escritura dice, resucitarán primero. Y los que estemos vivos, si ese es el caso, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y allí nos iremos con el Señor para estar con Él toda la eternidad. Ese evento está por delante, pero el reloj de Dios está corriendo. Y puede suceder este evento en cualquier momento. Cuando este evento ocurra, hay un tiempo que se extingue, que es el tiempo de la gracia. Ya no habrá más oportunidad para el que despreció ese tiempo. Lamentablemente. Pero, apreciados amigos que nos acompañan, lo que nos mueve en esta noche, lo que realmente queremos es que usted le dé importancia al tiempo que Dios le está dando como un regalo. El pueblo de Israel recibió las tristes palabras del Señor expresando que no habían conocido el tiempo de su visitación. Él vino a ellos y ellos no le recibieron, no le conocieron como aquel Mesías prometido. Un tiempo hermoso para Israel. Y él dijo, no conocieron el tiempo de mi visitación. Esperemos que a usted no le pase lo mismo con Cristo. Cristo nos visitó, consumó la obra redentora y abrió un tiempo de gracia que, repito, está corriendo. Es imprescindible. Si usted quiere poner en buen resguardo su alma, que atienda a ese tiempo. Porque, como hemos dicho, va a culminar ante la venida del Señor. Pero, amigos, va a haber lugar en el tiempo futuro
va a suceder cuando ya el tiempo no existirá más. Lo que conocemos como tiempo dejará de existir. Hemos leído allí en Apocalipsis, hablando de la ciudad celestial, a donde, según la promesa del Señor, irán todos redimidos por su sangre. Y si usted estuvo pendiente, la Escritura dice que allí no habrá noche. Será un día eterno. Allí no se contarán horas, ni días, ni semanas, ni meses, ni años, ni siglos. Un día eterno. No culminará. El tiempo ya no existirá, no será un problema. Qué hermoso es poder estar en ese lugar donde dice la Escritura que no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber llanto. El Señor enjugará toda lágrima, dice, de manera que va a ser un lugar paradisíaco. Sencillamente como regalo de Dios en el tiempo de gracia para todo aquel que acepta el llamado del Señor cuando dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es una simple profesión de fe. Es un acto de fe, es una decisión. Pero así como hay este lugar donde el tiempo no corre y será de delicias eternas, hay otro lugar, como hemos leído, donde el tiempo tampoco corre, pero será de horrores eternos. Y duele realmente tener que hablar de esto, pero es necesario porque es la verdad de Dios. Pero escrito está que los que rehúsan creer en el Señor Jesucristo van a quedar excluidos del libro de la vida. Y aquí hemos leído que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y repito, allí tampoco se contarán horas, ni días, ni semanas, ni meses, ni años, ni siglos. Eso es un tiempo eterno. No hay regreso, no hay vuelta atrás, no hay interrupción que pueda cortar lo que allí acontece. Dios es claro en su palabra y ha sido paciente, como dice la Escritura, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él deja un mensaje en sus Escrituras para los creyentes en Cristo. La Escritura dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, hermana, debemos aprovechar bien el tiempo. Ese es el mandato del Señor en cuanto al tiempo. Y a usted, amigo, amiga, que no es salvo aún, que no tiene la dicha de conocer a Cristo, de tenerlo en su corazón como su Señor y su Salvador, a usted le dice que ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Está usted en tiempo aceptable, no lo desprecie. Y puntualiza aún más, hoy es el día de salvación, porque el mañana no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Qué buena decisión sería que usted, pensando en el 2023, con muchos planes que son legítimos, con muchos propósitos que son legítimos, pero que entre a ese año habiendo creído esta misma noche en el Señor Jesucristo.
Qué bendición sería para usted que usted aborde el año venidero como un creyente en el Señor. Y sería usted acreedor de estas promesas, de irse con el Señor cuando Él venga y de gozar de las delicias eternas del cielo. Que así sea para la gloria del Señor y para su propio beneficio espiritual. Amén. Amén. Vamos a continuar cantando una estrofa del himno 140. Himno 140. Dice: al Salvador rechaza el mundo pecador, la sorda muchedumbre ajena de su amor. Mas Él vendrá glorioso, el día cerca está, aquel día majestuoso llega ya. La primera estrofa del 140. Al Salvador rechaza el mundo pecador, la sorda muchedumbre ajena de su amor. Mas Él vendrá glorioso, el día cerca está, aquel día majestuoso llega ya. En los días el más bello, el cual principal, poco tarda su llegada, con triunfo celestial, de alegría pura, colmo al siervo leal y fiel, ha de ser el día grande de Manuel. Leamos en el libro del Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Más adelante en el capítulo 4. Dice: entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Más adelante en el capítulo 33, versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Más adelante en el libro de Números, capítulo 27, Números 27, versículo 12. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que le he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, y en la rencilla de la congregación, y no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo:
ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre de ellos, y que de entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado, por mano de Moisés. Más adelante en Deuteronomio, capítulo 1, dice el 38, Jehová, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Cuando este fue el discurso que dio Moisés para despedirse del pueblo antes de subir al monte y el pueblo empezar a tomar la tierra. En Josué capítulo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, serán vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ya terminando este libro, hay una expresión que queremos resaltar allí, que dio Josué, ya terminando sus días. En el versículo 15 al final dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla.
y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Por último, en la epístola a los Hebreos, un versículo más. Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Estábamos meditando, hermanos, en lo que implicaba para el pueblo de Israel Moisés. Fue el instrumento que Dios utilizó para muchas cosas. Tal vez un elemento resaltante fue el que, después de cumplido el tiempo, sacó a Israel de Egipto y lo trasladó por medio del desierto hasta llegar allí, a la tierra que Dios le había prometido. Pero el hecho más resaltante de Moisés, creemos que fue que de su mano se introduce la palabra de Dios escrita. Hasta aquel momento, el conocimiento de Dios y todo lo relacionado con el hecho de tener una vida devocional eran por tradiciones orales simplemente. Hasta aquel momento en que Dios levantó a Moisés, sencillamente el pueblo de Israel, después que había pasado de generación en generación, Abraham comunicó a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los patriarcas y así sucesivamente. Ellos venían en forma oral recibiendo lo que Dios había hablado, pero por primera vez ahora la palabra de Dios se presenta en forma escrita. Moisés hablaba a Dios cara a cara. Podemos recordar aquel momento en que murmuró su hermana María y cayeron otros del pueblo y Dios declara a ellos: efectivamente Dios puede hablar por sueño y por visión, pero a mi siervo Moisés, a él me revelaré cara a cara. Ese hecho indicaba con claridad lo que para Dios significaba aquel siervo. Había recibido la palabra de Dios. No leímos allí, pero dice que cuando él estaba en la presencia de Dios y volvía al pueblo, su rostro resplandecía. Aquel hombre llegó a hacer grandes obras para Dios. Pero ¿cómo comenzó Moisés? Con temor y temblor. Vio aquella gran visión. No fue un llamamiento espectacular. Era una zarza. No fue un Líbano. No fue un cedro. Una zarza que ni siquiera da fruto. Ese fue el instrumento que utilizó Dios para llamar a Moisés. Creemos que a través de aquel mensaje que estaba dando Dios a Moisés, le decía: lo importante no es el instrumento, sino el Dios que utiliza el instrumento. La grandeza no está en el instrumento.
está en el Dios omnipotente y glorioso que lo usa para su gloria. Moisés podía haber sido formado en las mejores escuelas de aquel tiempo, en los mejores centros de estudio, haber recibido todo el conocimiento de los egipcios. Y de hecho lo utilizó, porque por aquel tiempo en que Moisés empezó a escribir lo que después se conoció como la Torá o la ley, por ese tiempo empezaron los fenicios a crear la escritura como la conocemos hoy. Y él estuvo allí en Madián, donde los fenicios empezaron a hacerlo. Pero ya había un modelo parecido en Egipto que él también conoció. Y él pudo utilizar todos esos conocimientos para empezar a crear un sistema de códigos para que pudiera nacer la escritura. Así como él lo hizo, lo hicieron los helénicos en Grecia, y todos en aquella época empezaron a crear aquellos alfabetos. Bueno, Moisés fue uno de los pioneros que diseñó la escritura como la conocemos hoy en el mundo. Dios sí utilizó aquello, pero lo más glorioso de Moisés no fue realizado en base a su conocimiento intelectual, sino a su humillación delante de Dios. Él entendió. Él llegó un momento que él, hablando con Dios, decía, es que no me escucharán. A veces, hermanos, damos muchas excusas para hacer la obra de Dios. Pero ¿sabe usted, hermano? Lo que importa es el Dios que nos manda a hacer la obra. No es con nuestras propias fuerzas. No es a través de instrumentos de armas humanas que Dios hace su obra. ¿Qué le dijo él a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y con esa vara libertó al pueblo de Israel. Mire, Dios no nos va a pedir que utilicemos algo que no tenemos. Y si Él ha de poner o ha de necesitar para hacer su obra, poner algo en nuestras manos, Él lo hará. Él lo hará. Pero Él va a demandar de nosotros que lo que tengamos en la mano, eso lo utilicemos para la gloria de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? No hay excusa. Todos y cada uno de nosotros debemos estar ocupados en la obra del Señor. En el cuerpo no hay ningún miembro que no sea necesario y que no tenga utilidad y que debe estar en uso para la gloria de Dios. Aquel miembro que no se utiliza en el cuerpo se atrofia. Yo tuve unos días que no pude orinar y los médicos dijeron, ese riñón está necrosiado ya. Son 5 días. Ya eso no sirve. ¿Por qué? Porque un órgano cuando no se usa, se necrosia. Mire, si Dios nos tiene aquí y nos ha llamado, es porque tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y debemos pensar en él. Moisés, un gran hombre, pero ¿sabe usted otra cosa grande de Moisés? Cuando él vio, llegaba tiempo ya, y Dios le había indicado que tenía que salir. Él se preocupó, ¿quién va a sacar al pueblo? ¿Quién lo va a introducir? ¿Quién lo va a guiar? Ya había un joven que estaba siempre con él. En una parte aquí del libro de Números, él dice que era siervo de Moisés. Él servía a Moisés, aquel joven. Josué, hijo de Nun. De hecho, Moisés le cambió el nombre. Él se llamaba Oseas, que significa auxilio, y él le cambió el nombre por Josué, el Salvador.
el Salvador. Él le cambió hasta el nombre. Llegó a influenciar tanto en aquel joven que hasta el nombre le cambió. Y lo utilizó para hacer la obra de Dios. Lo fue llevando, lo fue enseñando, y Josué allí fue aprendiendo. Mire, hermano, el Señor también dio ese ejemplo. Él tomó 12 para que estuviesen con él. Los enseñó a predicar, los enseñó a enseñar y a hacer la obra de Dios. Y cuando él fue levantado al cielo, quedaron 12, levantando una obra para él. Así se levantó aquel joven Josué. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Y le dijo que lo animara y que delante del pueblo expusiera que él era el instrumento que iba a dar continuidad a la obra, porque eso es la obra de Dios, algo continuo y permanente hasta la venida del Señor. Deberíamos nosotros procurar. Muchas veces fallamos en esto. Cuando el sí me desconoce, hay asambleas donde los ancianos de repente han partido y han quedado sin ancianos. Nosotros tuvimos una asamblea allá en Cincelejo, así pasó. Forma seguida partió el hermano Juan, partió el hermano Méndez, quedaron sin ancianos la asamblea y no habían levantado a ningún Josué. Mire, la obra de Dios no solamente consiste en trabajar, sino en discipular. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Dónde están nuestros discípulos? En el ministerio que estamos llevando. Y así se levanta este joven Josué al servicio de Dios. Pero Josué tenía algo también muy grande y particular que lo iba a diferenciar. Iba a ser el primer siervo de Dios con la palabra de Dios en la mano. La palabra de Dios en la mano. Moisés tuvo una vara y la guía de Dios, y Dios habló a él cara a cara, pero ahora Josué tiene el libro. El libro. Por primera vez un siervo de Dios iba a obrar teniendo el libro en la mano. Y su conducta fue tal que él guió al pueblo y levantó a otros. Y él le dijo, Dios le dijo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. No desviarse ni a diestra ni a siniestra. Qué importante es mantener la obra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste, como un calco. Hay un modelo de iglesia y hay que conservarlo, pero también hay que extenderlo. Josué fue llamado para extender, para tomar terreno. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que levantare. Mire, leyendo estas porciones, venía a mi mente don Guillermo Williams. Poco se habla ya de don Guillermo. Creo que tenemos que hablar más de don Guillermo. Recordarlo, leer. Hay que editar nuevamente este libro, una obra silenciosa. Así como está aquí, después se han hecho otros escritos, pero no hay nada tan fiel como este libro. Una obra silenciosa. Saber lo que costó la obra del Señor en Venezuela. Los primeros siervos del Señor que llegaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegaron a la conclusión que era imposible que el Evangelio pudiera levantar una obra aquí en Venezuela. Pero llegó don Guillermo.
y detrás de él llegó don George Johnston, que fue quien comenzó con él la compañía. Después llegó don Santiago Sauer, después llegó don Heriberto Douglas, Den Gunn y otros más, Juan Wells, y así empezaron a llegar. Y comenzaron, y él escribió un libro llamado Se puede hacer. Después de levantar la obra del Señor en Venezuela, sobre todo en la región de Carabobo, parte de Falcón y Yaracuy. Se puede hacer. Y por ese libro llegó, por ejemplo, el doctor Thompson aquí. Y se fueron levantando otros por el testimonio de don Guillermo. Don Eduardo Fifield fue traído por el mismo don Guillermo. Pero ¿sabe usted? Toda esa generación que yo estoy viendo aquí, que se nombra, llegó don Santiago Wonsley, meses antes de la partida de don Guillermo. Fue el último. El último que conoció y trabajó con don Guillermo. Este año partió al cielo. Pasó toda esa generación. Doña Roda también partió este año. Pasó esa generación, ellos siguieron su ejemplo. Siguieron trabajando y levantando una obra para Dios. Y muchos de ellos le conocimos. Tuvimos el honroso placer de poder compartir con ellos, pero ya ellos también pasaron. Y sabe, una de las cosas que infunde temor, que hay que conocer lo que costó la obra. No vaya a ser que pase como pasó después que se fueron los que estuvieron con Josué. Se levantaron unos que no conocían y no apreciaron y no defendieron el territorio. Mire, hermanos, hay que defender la asamblea fielmente conforme al libro. Y no solamente lo que existe, lo que se ha venido trabajando. Muchos han trabajado. Aquí mismo en la asamblea, los fundadores, queda la hermana Sara. Ya todos van pasando. Todos van pasando. ¿Y quiénes han de mantener el testimonio? Y no solamente mantener esta asamblea, sino extender el territorio. Hay 15 parroquias en Paraguaná, solamente hay asambleas en 3. Hay aproximadamente 625 comunidades. ¿En cuántas estamos influenciando? Allí están las islas del Caribe, Aruba, Bonaire y Curazao. Todavía ni siquiera hemos hecho un viaje exploratorio para ver si podemos predicar allí. Y sin hablar del resto de las Antillas. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho que hacer. Tenemos el deber de seguir, de mantener y guardar el testimonio, pero seguir llevándolo. Como ya hemos escuchado, ya la venida del Señor está a la puerta. Nos queda muy poco tiempo. Nos queda muy poco tiempo. Y tenemos mucho todavía por hacer. Y como hemos leído al final, acordaos de vuestros pastores. Ellos no se volvieron atrás en medio de dificultades muchísimo mayores que las que nosotros podemos tener hoy. Ellos levantaron una obra para Dios. Acordaos de vuestros pastores. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Que Dios prospere su palabra. Amén. Vamos a cantar, hermanos, una estrofa del número 370. Bienvenidos todos a la reunión, el pueblo que aquí se congrega y los visitantes. Muchas gracias.
gracias. 370 dice, grata noticia, viene Jesús por los salvados mediante su cruz para llevarlos al trono de luz. Sí, pronto vuelve el Señor. Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria vendrá. Para el creyente, qué gozo será ver al amado Señor. Solamente la estrofa número 1 del 370. Grata noticia viene Jesús por los salvados mediante su cruz, para llevarlos al trono de luz. Si pronto vuelve el Señor, Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria vendrá. Para el creyente que gozo será ver al amado Señor. Vamos a leer, hermanos, en la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice el apóstol, más, ese más equivale a un pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a leer el último versículo. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora, esta epístola, primera de Pedro, termina con muchas aflicciones. Él empieza hablando de los ancianos, la grey. Habla de los jóvenes que deben someterse a los ancianos. Y dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Y luego dice, y todos, toda la congregación sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todas nuestras cargas aflictivas. Estamos llegando a un fin de un año, hermano. Y hay 4 cosas que queremos destacar allí que Él quiere que nos perfeccionemos. Eso no quiere decir llegar a un grado cuando uno nunca puede pecar, sino llegar a un grado de madurez. Y Él habla aquí del enemigo como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Habla de esos padecimientos. Y ahí en el versículo 10, donde hemos empezado la lectura, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermano, el tiempo es corto. Estamos en combate diario. Ahí está el enemigo como un león rugiente, como un cruel adversario. Y están las aflicciones del tiempo.
presente, pero las glorias venideras, hermanos, no son comparables a estas aflicciones presentes. El Señor viene. Y el apóstol Pedro, en medio de este entorno, él recomienda 4 cosas a estos hermanos que están en medio del conflicto, como nosotros también. Somos combatientes, hermanos. Tenemos que resistir firmes al enemigo. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, hermano, lo que falta es poco tiempo. Él viene pronto, nos viene a buscar. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El mismo Señor. Él va a hacer 4 cosas con nosotros, hermanos, en el tiempo que tenemos por delante. Él nos va a perfeccionar. Como estamos diciendo, esto no dice que vamos a vivir una vida sin pecado. Es imposible. Que no vamos a tener circunstancias aflictivas. Mientras estemos aquí, hermanos, estamos bajo prueba. Pero esa palabra perfeccionar tiene la raíz de la palabra. Cuando el Señor pasó, Él había reclutado los primeros discípulos para la obra. Venían de la pesca y Él llamó a Juan y Jacobo. Y después llamó a otro, a Pedro y Andrés. Y ellos estaban remendando las redes. Eso habla de restauración, hermano. Queremos empezar este nuevo año con una actitud de remendar las redes, hermano. Estamos oyendo de echar las redes. Es una figura de evangelizar. Allá en Valera, el hermano Gerson tiene en toda la entrada del local una pintura que él mismo plasmó allí. Hay mares, hay barcos, hay redes, pero ¿dónde están los pescadores? Entonces, hermanos, tenemos que remendar las redes que vamos a echar al mar en el nombre del Señor. Después de su resurrección, los discípulos estaban pescando toda la noche. El Señor no los había mandado a pescar. Él dijo que lo esperaran en el monte de Galilea. Él iba a hablar con ellos allí. Hubo aquella grande reunión, pero ellos estaban pescando y no pescaron nada. Si Cristo no dirige la pesca, nos va a pasar como aquellos 7. En Juan capítulo 21. Pero el Señor les dijo que ya era de día que echaran a la mano derecha. Ellos sabían que de día no se debe pescar, pero ellos sabían que Él les estaba diciendo. Obedecieron a lo que Él decía, pero ellos sabían que ese no era el momento de pescar, pero echaron la red. Y aquello era una figura de la evangelización a nivel mundial. Y habían tantos peces que no podían levantar las redes. Tuvieron que pedir ayuda a otra embarcación cercana que estaba allí. De modo, hermano, tenemos que remendar las redes. Empezando por mí mismo. Empezar el nuevo año con restauración. Señor, aquí estamos. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una labor que llevar a cabo.
No solamente es anunciar el Evangelio desde aquí del púlpito, en cualquier circunstancia diaria, hermano. Este año que comienza debemos aprovechar las oportunidades. Si no echamos la red a una multitud, podemos utilizar el método del anzuelo. Uno a uno. Pero hermano, tenemos que remendar nuestras redes para pescar almas para Cristo en este nuevo año. Así empezó la iglesia primitiva, evangelizando. Y luego que ya en Jerusalén todos los campos estaban ya trillados, Él envió persecución allí en Jerusalén para que ellos salieran afuera. Felipe fue a Samaria. Y otros llegaron a otras localidades. Y empezó a llevarse el evangelio a la comunidad gentil, como nosotros, que no somos de la nación de Israel. Pero esto es, hermano, el mismo perfección, estando aptos para ganar las almas para Cristo con el anzuelito, al vecino, al compañero que va viajando en un transporte colectivo o en un carro por puesto. Es verdad que no hay muchos tratados, pero se van a publicar tratados en este nuevo año, Dios mediante. Y dice, afirme. Es otra cosa que necesitamos, es colocar algo en su posición donde debe estar. Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Ese es el término allí, afirmar, parar firme. Y nosotros mismos, hermanos, paramos firmes ante todas las circunstancias adversas. Pruebas vendrán. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él está en el asunto, hermano. Vamos a ponernos, empezando por mí mismo, en las manos de Dios, en las manos del Señor. Señor, aquí está en el suelo. Y barrio, aquí tenemos la red, Señor. Queremos echar la red al mar. Como estamos viendo, tantas comunidades, hermanos. Ustedes trabajaron duro allí en la Unión y allí está una asamblea. Debe infundir nuevos ánimos para hacer lo mismo en otros sectores. Las cosas van a cambiar, hermano, favorablemente, para el bien de nosotros. Afirmar, poner las cosas en su sitio. Lo que no está en el sitio debido hay que colocarlo en el sitio. Y lo que hay que juzgar en nosotros, hay que juzgarlo. Y lo que hay que juzgar en la asamblea debe ser juzgado. Y lo que hay que juzgar en la familia debe ser juzgado sabiamente. Y en cada ambiente donde nos movilicemos, esa palabra fortaleza habla de robustecer, nueva fuerza, nuevo brío, nuevas perspectivas, nuevos propósitos, hermanos, de este año que está por delante. Debemos ser optimistas. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles y lo que agrada a nuestra carne. El mismo, hermano, dice aquí, nos fortalezca, nos dé la fuerza, nueva fuerza, renovada fuerza. Él nos está comisionando, hermano, a cumplir nuestra labor. Tenemos el año
2023 por delante, hermano, en la buena voluntad del Señor. Debemos en esta misma noche, algunos ya lo vienen haciendo, viene el 2023, si no hacemos propósitos, hermano, vamos a seguir la misma rutina. Una vida sin propósito es como un barco que lleva el ancla, lleva el timón, pero no lleva el capitán, dándole rumbo y dirección al barco. Y dice, él mismo nos establezca. Ese término también se utiliza allí, el hombre que edificó su casa sobre una roca. La roca es Cristo, hermano. Estamos establecidos en Él. Cristo ha vencido, Él está en el trono. Es verdad que separados de Él no podemos hacer nada, pero de la mano de Él nos toma de la mano. Señor, no nos deje. Señor, anímanos. Enséñanos a trabajar en comunidad, en armonía. Que este año sea un año de expansión de la obra. Mirad los campos que ya están blancos para la siega. Y estoy hablando por mí mismo, hermano. Yo mismo debo despertar. Los tiempos de la pandemia están pasando, han pasado. Y si hay algo de COVID, es algo remanente que no tiene la misma intensidad que el COVID inicial. Eso ha mutado y ha mutado. No debemos tener miedo, hermano, que el Señor va guiando el barquito al puerto donde quiere Él que lleguemos. Él nos va a establecer en un sitio donde vamos a esperar. Noemí le preguntó a Ruth, ¿dónde llegaste hoy? Le dijo, en el campo de Booz, y traía una buena porción, una efa de trigo que ella había desgranado durante aquel día. Hermano, mira los campos que están blancos para la siega. Vamos a empezar este nuevo año con nuevos ríos, con nuevos propósitos, con renovadas perspectivas, con fe, amor, gracia y paz. Amor a las almas, impartir la paz que da el Evangelio a las almas que viven bajo una angustia continua. De modo, hermano, que estas son las 4 cosas que queremos dejar. Porque falta poco tiempo. Un poco. Y el Señor vendrá. Él mismo os perfeccione, os afirme, lo fortalezca y establezca, porque el tiempo es corto. Que Él prospere su palabra. Amén, amén. Padre, queremos darte las gracias por la reunión. Ha habido palabra para los que son visitantes y aún no son salvos. Hijos de padres creyentes, vecinos de los hermanos, que ellos sean alcanzados, que veamos antes que el año termine almas salvadas, antes que el año 2022, faltan pocas horas, almas que salvar. Y deseamos, Padre, que el que está en el trono nos dará su auxilio, su oportuno socorro. Guárdanos a regresar cada uno a casa, en los hogares de padres creyentes, donde hay hijos que no son convertidos. Veamos muchos de los creyentes confesando fe y siendo bautizados para la gloria del Señor. Bendice a tu pueblo. Regrésanos a nuestros hogares, a que estemos en completa armonía
en mutua concordia y en propósitos compartidos para todo lo que tenemos por delante. Todo lo dejamos en tus manos, dándote las gracias. Despídenos en paz en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar del número 370, la última estrofa. 370, la cuarta estrofa. Firmes, hermanos, fieles, velad, siempre por Cristo constantes obrad, y su venida hasta el fin esperad. Sí, pronto vuelve el Señor. La última estrofa del 370. Firmes, hermanos, fieles, velad, siempre por Cristo constantes obran, y su venida hasta el fin esperad, y pronto vuelve el Señor. Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria vendrá. Para el creyente que gozo será, veamos Señor. Bueno, queremos darle las gracias a todas las personas, muy especialmente a los amigos, familiares de nuestros queridos hermanos que nos acompañan en esta noche.